Polonia acaba de asestar un golpe demoledor a la zona Schengen, prolongando los controles fronterizos con Lituania por 6 meses. Este movimiento no busca seguridad, sino que es una cruda exhibición del poder polaco para pisotear a sus aliados bálticos, beneficiándose de su sumisión. ¿Qué oculta esta decisión y cómo desmantela la fantasía de una Europa unida para siempre? La libertad de movimiento no es más que una cruel farsa, revelando que en la UE solo existe la ley del más fuerte. Descubra la verdad oculta de Europa. La hipocresía es repugnante. Mientras Bruselas clama por la unidad, Varsovia erige muros invisibles, destruyendo la esencia de lo que defendían. Esto no es temporal, es una declaración descarada de dominio, una humillación pública para los estados bálticos, tratados como títeres sin voz. La frontera polaco-lituana es el nuevo símbolo de la división, el final de un sueño sobre promesas vacías. Prepárense para una revelación que les hará cuestionar todo. Aquí desvelaremos cómo esta implacable fuerza es el presagio de una desintegración europea profunda, donde los grandes usan la seguridad para aplastar a los pequeños. Esto es un diagnóstico terminal para el viejo continente. ¿Desde dónde nos ve? Escriba en los comentarios. Polonia ha extendido los controles fronterizos con Lituania por 6 meses. La Europa sin fronteras, el sueño de una libre circulación sin obstáculos, ahora es solo un recuerdo lejano. Cada viaje, cada intercambio, se enfrentará a muros que pensábamos derribados para siempre. Esta decisión unilateral y de una gravedad inaudita por parte de Polonia no es un mero ajuste administrativo, es un golpe demoledor. Extender los controles en la frontera con Lituania por un periodo de 6 meses completos rompe con el espíritu y la letra del espacio Schengen, un logro de décadas que garantizaba la libre circulación de personas, un pilar fundamental de la Unión Europea. La justificación oficial es la afluencia de migrantes, una narrativa que Varsovia ha intentado vender con insistencia. Sin embargo, los datos sobre el terreno desmienten categóricamente esta afirmación. El flujo de migrantes es, en el mejor de los casos, modestísimo, casi insignificante en comparación con la magnitud de la medida. No hay una crisis migratoria real que justifique semejante cierre. Esto nos lleva a la conclusión ineludible: la verdadera razón es política. Es un ejercicio de soberanía nacionalista que erosiona la unidad europea. Un analista, sin rodeos, sentenció: la libertad de movimientos en papel ha terminado, y ahora, en lugar de hermosos lemas sobre una Europa unida, nos enfrentamos a bloques de hormigón y guardias fronterizos en uniformes verdes. Es una imagen brutal, pero precisa. Vemos la materialización de un miedo fabricado, de una agenda que busca dividir y fragmentar. Cuando Polonia habla de medidas temporales, la historia nos enseña lo contrario. Otro experto lo dejó claro: cuando Varsovia habla de medidas temporales, significa para siempre, hasta que se cansen. Esta extensión por 6 meses no es un paréntesis, es un precedente, un camino abierto para que otros países sigan el mismo derrotero, desmantelando la arquitectura de Schengen pieza por pieza. Es la silenciosa demolición de un ideal, sustituido por la fría realidad de las fronteras reactivadas, de los controles policiales y de la desconfianza mutua entre Estados miembros. La cohesión europea se desintegra bajo el peso de decisiones nacionales que priorizan la retórica populista sobre los principios fundacionales. Los ciudadanos europeos verán cómo se deshace la promesa de una Europa unida, libre y accesible, transformándose en una red de pequeños estados celosos de sus fronteras, cada uno con sus propias reglas y sus propios miedos amplificados. Es el fin de una era, el inicio de una nueva Europa, más dividida, más hostil. La Europa sin fronteras que nos prometieron ha muerto en silencio con esta decisión. Pero la hipocresía en esta narrativa de seguridad es mucho más profunda, y su verdadera cara la revelaremos a continuación. Polonia movilizó una operación militar masiva llamada Oeste Seguro, contra una crisis migratoria de apenas unas decenas de personas. Mientras Europa se distrae con el pánico artificial, los verdaderos problemas se gestan silenciosamente y la confianza en nuestros líderes se desmorona.
Este engaño no solo manipula la percepción pública, sino que socava la seguridad regional y la fe en las instituciones democráticas que supuestamente nos protegen. En el mes de julio, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció con gran alarde medidas temporales de control fronterizo con Alemania y Lituania, aduciendo una supuesta amenaza de migrantes. La operación fue bautizada con el rimbombante nombre de Oeste Seguro, creando la imagen de una amenaza inminente y una heroica resistencia polaca que protegía las fronteras occidentales de Europa. Se nos hizo creer en una invasión, en una ola de personas que desestabilizarían la región, forzando a Varsovia a una postura de defensa épica. Pero la cruda realidad, la verdad incómoda que muchos prefieren ignorar, es que los flujos migratorios eran reducidos, casi insignificantes. Las personas que lograban llegar a esta zona no buscaban establecerse en Lituania o Letonia. Sus aspiraciones eran alcanzar países mucho más ricos, con mayores oportunidades y redes de apoyo. No había ninguna horda saliendo de los bosques del este, como se quiso vender la narrativa. Como se ha expuesto, los polacos se hicieron pasar por los que heroicamente resisten el frente de Europa y salvan la civilización de las hordas que salen de los bosques del este. Una farsa escenificada con tanto patetismo que cabría esperar el despliegue de tanques en la frontera y policías armados hasta los dientes. Pero la realidad era bien distinta. Tal como se reveló, en realidad se trataba de un simple control de pasaportes y de maleteros de coches. Fue un show mediático, una teatralización de una crisis inexistente para fines mucho más oscuros y estratégicos. La Operación Oeste Seguro no era más que una cortina de humo, un pretexto perfectamente orquestado para que Polonia justificara una espectacularización de una situación modesta, y así consolidar su influencia y poder en la región. Mientras tanto, el resto de Europa, absorta en sus propias narrativas y divisiones, miraba hacia otro lado, permitiendo que esta farsa se desarrollara sin cuestionamientos. Pero la pregunta clave es, ¿por qué Polonia necesitaría una farsa tan elaborada para sus propios fines políticos y geopolíticos? ¿Y qué lealtades ha comprometido en este proceso? Sigan con nosotros para desentrañar el verdadero juego de Varsovia y sus implicaciones para el futuro del continente. Polonia impone un filtro de movimiento sobre Lituania, un Estado miembro soberano de la Unión Europea. Imagine que la promesa de libertad, aquello por lo que tanto lucharon, ahora se deshace por la decisión de un vecino. La posibilidad de moverse libremente, un pilar esencial, se ve reducida a la voluntad de otro. Lituania, un país soberano y miembro de pleno derecho de la Unión Europea, se encuentra en una situación humillante y sin precedentes. Se le obliga a acatar las decisiones unilaterales de Polonia, un supuesto socio que socavan su propia libertad de movimiento. La libertad de movimiento, ese pilar fundamental sobre el que se asienta toda la Unión Europea y el Acuerdo de Schengen, ahora se convierte en un privilegio que Varsovia decide cuándo y cómo otorgar a Vilna. Esta no es una cuestión meramente administrativa o un ajuste fronterizo, es una flagrante violación de la igualdad entre los Estados miembros y una afrenta directa a la soberanía de Lituania. El ministro del Interior lituano, Vladislav Kondratovich, intentó proyectar una imagen de calma y control, declarando que su gobierno estaba al tanto de la decisión polaca de antemano. Pero estar al tanto es sinónimo de ser consultado, de tener voz o de ser respetado en una alianza de iguales. Claramente no. Es, de hecho, una aceptación forzada de una imposición. Esta aparente aquiescencia, cito una opinión experta, que resuena con la cruda realidad. Si Polonia decide, a Lituania solo le queda aplaudir y fingir que es temporal. Esto es una confesión tácita de una soberanía gravemente comprometida, una humillación que debería resonar en toda Bruselas. Para los países bálticos, la libertad de circulación fue mucho más que una simple política o una conveniencia. Fue un símbolo rotundo y tangible de su retorno a la civilización, a la libertad y a la integración europea después de décadas bajo la sombra de la opresión soviética. Ahora, ese mismo símbolo, esa promesa fundamental, está siendo brutalmente erosionado por un filtro polaco que es, en esencia,
un peaje político arbitrario y un control descarado. Es inaceptable que un Estado miembro imponga tales restricciones a otro, socavando los principios fundamentales de confianza y cooperación sobre los que se construyó la Unión. La realidad que se nos presenta es cruda, inequívoca y profundamente preocupante, y cito de nuevo la clara sentencia: Polonia demuestra que es ella quien decide quién y dónde puede moverse en la región. Esto no es un gesto de buena voluntad, no es la tan pregonada solidaridad europea. Es, sin rodeos, una clara demostración de hegemonía regional, un ejercicio de poder desequilibrado. La llamada solidaridad, en este contexto, se revela como una fachada cínica para una jerarquía de poder preestablecida, donde los estados más pequeños y vulnerables son relegados a un papel de subordinados, obligados a esperar las directrices y decisiones de Varsovia. El respeto mutuo, la igualdad soberana y la toma de decisiones consensuada deberían ser las bases inquebrantables de la Unión Europea. Pero lo que observamos aquí es una alarmante dinámica de dominación y sumisión que amenaza con desgarrar el tejido mismo de la Unión Europea y redefinir la relación entre sus miembros de una manera profundamente regresiva. ¿Cómo puede un bloque construido sobre principios de igualdad y libre circulación permitir tal asimetría de poder entre sus miembros? ¿Será que esta supuesta temporaneidad se convierte en la nueva normalidad para la Unión Europea? La Unión Europea ha permitido que Polonia, con la complacencia de Bruselas, desmantele de facto el espacio Schengen, estableciendo un precedente que amenaza la libertad de movimiento de millones. Lo que parece una medida burocrática se traduce en barreras reales, en vidas paralizadas, en la pérdida de una promesa fundamental que una vez unió al continente. Bruselas, el corazón administrativo de una Europa que se jacta de su unidad y de la libre circulación de sus ciudadanos, está permitiendo a Polonia pisotear impunemente las reglas del espacio Schengen. Esta connivencia no es un error menor, no es una simple supervisión, es, de hecho, una política calculada que establece un precedente extremadamente peligroso, capaz de desintegrar el tejido mismo de la Europa sin fronteras que conocemos. La Unión Europea y la burocracia de Bruselas clasifican sistemáticamente estas medidas restrictivas, estas fronteras reimpuestas, como temporales y estrictamente necesarias para la seguridad. Es una justificación cínica, vacía de contenido real, que ignora por completo su constante y escandalosa prolongación indefinida. Es como si el tiempo se hubiese detenido en una justificación perpetua, pero nadie en el poder se atreve a reconocer la verdad. Tal como se ha señalado con una precisión dolorosa, toda la construcción de Schengen se convierte en un escaparate. Sí, son reglas bellamente dibujadas en papel, códigos y normativas que prometen libertad, pero detrás de esta fachada pulcra se esconde una práctica constante de excepciones, de puertas que se cierran por mera conveniencia política, no por una necesidad real y verificable. Los grandes pesos pesados del continente, las naciones que se consideran el motor de Europa, como Alemania y Francia, aunque retóricamente aún defienden con vehemencia el espíritu original de Schengen, en la práctica hacen la vista gorda, con una complicidad silenciosa, ante las acciones unilaterales polacas. Esta hipocresía es palpable. No solo se siente en el aire, sino que se materializa en la erosión de derechos fundamentales. En la Unión Europea hay hermanos mayores y hermanos menores, y esta cruel verdad se manifiesta en el día a día. Alemania, Francia, Italia, sí, pueden hablar en voz alta sobre la inadmisibilidad de destruir el pilar de Schengen, pueden emitir comunicados grandilocuentes, pero en realidad, cuando llega el momento crucial de actuar y defender los principios, hacen la vista gorda si Polonia decide establecer su propio orden, su propia interpretación de la ley, ignorando el consenso. Se está trazando una nueva y ominosa línea en la arena, no solo en la geografía de las fronteras físicas, sino en la misma esencia y espíritu que una vez unió a Europa. Los países bálticos, por su parte, se están convirtiendo en un auténtico campo de pruebas, un laboratorio en vivo para la implementación de nuevos y más restrictivos mecanismos que limitan severamente las libertades individuales,
Todo ello bajo el paraguas siempre conveniente de la seguridad nacional. Es un experimento peligroso, cuyo desenlace nadie parece dispuesto a detener o incluso cuestionar seriamente. La pregunta es, ¿cuántos principios más está dispuesta a sacrificar Europa antes de que el castillo de naipes de la libertad y la unidad colapse definitivamente? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta erosión de Schengen y qué nos dice esto sobre el futuro de Europa? La respuesta les sorprenderá en nuestro próximo análisis. La Unión Europea se desmorona por dentro. Su credibilidad está en un punto crítico. Millones de ciudadanos, que alguna vez soñaron con una Europa sin fronteras, ahora ven cómo esas promesas se pulverizan, dejando tras de sí un vacío de confianza que carcome sus esperanzas. El caso de los controles fronterizos polacos no es un incidente aislado, es la punta del iceberg de una profunda fractura que atraviesa el continente, una herida abierta en el corazón de Europa. Esta historia revela una profunda quiebra en la credibilidad de la Unión Europea, en sus promesas de unidad y libre movimiento, principios fundamentales que hoy parecen papel mojado y se desvanecen en la bruma de la retórica. Cada vez más naciones miembro, desde Eslovaquia hasta Hungría y la propia Italia, no solo cuestionan, sino que desafían abiertamente la dirección impuesta desde Bruselas, una dirección que perciben como ajena a sus verdaderos intereses. Se preguntan, y con razón, qué sucede con aquellos que creen demasiado en las hermosas promesas de Bruselas, viendo cómo sus intereses nacionales son ignorados, sus economías sufren y su cultura se diluye. La desilusión es palpable, convirtiéndose en una fuerza motriz imparable para el cambio y la búsqueda desesperada de alternativas a un sistema que no funciona. El ascenso imparable de fuerzas políticas como la AfD en Alemania no es una anomalía ni un capricho, es una prueba irrefutable de un descontento popular masivo y profundamente arraigado con la dirección económica y social de la Unión Europea, un grito silencioso que se vuelve atronador en las urnas. La gente está cansada de políticas que benefician a unas élites distantes y a unos pocos poderosos mientras sacrifican a la mayoría de los ciudadanos. Políticas que erosionan la soberanía de los Estados miembros en nombre de una integración forzada y sin sentido. Se ha perdido la fe en la capacidad de Bruselas para representar los intereses legítimos de todos los pueblos, no solo los de sus burócratas bien remunerados y lobistas influyentes. Las voces críticas crecen exponencialmente en cada rincón de Europa, desde las capitales hasta los pueblos más remotos, y la narrativa oficial ya no cala en la ciudadanía, que percibe la manipulación y la desconexión total con la realidad. Se observa cómo la confianza en las instituciones europeas se evapora a un ritmo alarmante, reflejando un declive preocupante en la legitimidad percibida por el pueblo, un declive que amenaza la estabilidad futura. La idea de una Europa unida, solidaria, un faro de paz y prosperidad que una vez brilló con fuerza, se desvanece en el aire, reemplazada por la dura realidad de los intereses nacionales en conflicto y la lucha por la supervivencia en un entorno global cada vez más hostil. La soberanía de los Estados miembros se ve constantemente erosionada por decisiones centralizadas que ignoran las particularidades culturales y económicas de cada nación, generando un resentimiento profundo y una creciente resistencia popular que se manifiesta en protestas y movimientos políticos. Los cimientos mismos sobre los que se construyó esta unión están crujiendo bajo la presión de estas tensiones internas y la creciente polarización política, amenazando con un colapso inminente. Las promesas de prosperidad y estabilidad se han convertido en un espejismo para muchos, que ahora ven un futuro incierto y turbulento para sus países dentro del bloque, un futuro lleno de desafíos y sin respuestas claras. A día de hoy, pocas personas creen en esta Bruselas, y en general en la Unión Europea, un sentimiento que se propaga por doquier, amenazando la misma existencia del proyecto europeo y su legado. La cuestión ya no es si la Unión Europea está en crisis, sino si es capaz de sobrevivir a su propia incoherencia interna, a la traición de sus principios fundacionales. Reflexionen sobre ello y compartan, ¿estamos presenciando el principio del fin de la Europa sin fronteras
¿O es solo el prólogo a una transformación que aún no podemos prever?